Reanudada la sesión. Invito a la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, a pronunciar su mensaje. Honorable Asamblea, señoras y señores senadores y diputados, vengo ante vuestra honorabilidad y ante todo el pueblo argentino para referirme a lo realizado durante mi periodo de gobierno. En primer término, es mi deseo testimoniar a los señores legisladores de ambas cámaras el profundo reconocimiento del Poder Ejecutivo por la proficua y fecunda labor concretada durante el último periodo de sesiones. Las importantes leyes sancionadas han dejado tras de sí el sentimiento patriótico y la responsabilidad que anima a cada uno de los señores senadores y diputados, facilitando así el desenvolvimiento de la tarea reconstructiva de la patria en que todos estamos empeñados. Al hacerles llegar mis felicitaciones sinceras por ingresar en el 100º período legislativo que marca toda una proyección en la historia de nuestro país, mi pensamiento no puede dejar de permanecer un instante en el símbolo promisor de la unidad elevada hacia la centena. Pareciera indicar el camino por donde todos los argentinos debemos transitar unidos 100 veces fraternalmente para labrar la grandeza de la patria. Sea pues este período legislativo que se inicia el feliz desenvolvimiento de nuestra conciencia nacional, teniendo en cuenta que los 3 objetivos comunes a todos los poderes del gobierno deberán ser siempre y por encima de las pasiones el propender al logro de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y quiero hacer una especial mención de agradecimiento para todos los dirigentes e integrantes de los diversos partidos políticos del ámbito nacional que no han escatimado esfuerzos en procura del diálogo democrático para bien de la nación. Nosotros, los justicialistas, mantenemos nuestra posición al afirmar que la responsabilidad de la hora corresponde a todos por igual y en la lucha por la grandeza de la patria. Cada argentino, piense como piense políticamente, tiene un puesto de lucha que no puede transferir a nadie sin caer en el deshonor. Anhelamos una revolución en paz y una definitiva comunicación fraternal entre todos los habitantes del país. La prudencia de nuestros actos y la serenidad de nuestras opiniones pueden ser uno de los mejores aportes en el logro de la meta final. Y por ser el primero de mis mensajes ante el honorable Congreso de la Nación, quiero dedicarlo a la patria.
como un sincero homenaje a todos aquellos ciudadanos que dentro de nuestro territorio nacional han luchado y entregado sus vidas en holocausto a su grandeza y soberanía. Han luchado y entregado sus vidas en holocausto a su grandeza y a su soberanía. La idea de patria en mi concepto se extiende mucho más allá del simple enunciado literario. Patria no es el suelo que el ser humano pisa, sino la esencia ideal que vivifica sus almas, por haber emergido de lo más profundo de su unidad, allí donde convergen el amor infinito a sus tradiciones y costumbres, hermanadas estrechamente con los lazos familiares, con el anhelo profundo de una total integración con todo aquello que involucra la patria misma. Patria es el alfa y omega de una existencia humana, por propio designio de Dios. Honrarla y defenderla es patrimonio de las almas fuertes. Traicionarlas es condición de seres abyectos que se pierden en el deshonor. Basados en estas premisas, es que repetimos incansablemente que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Ello sintetiza nuestro anhelo de unidad y solidaridad, tan necesarias en nuestra época actual para sobrellevar la difícil crisis mundial que estamos atravesando. Y dentro de ese sentimiento de patria, considero mi obligación el rendir un justo homenaje a quien fuera 3 veces presidente de la República Argentina, General Perón. Nuestro gobierno del pueblo tiene la plena seguridad que en los postulados de su doctrina nacional se encuentran claramente delineados el destino y la felicidad de la patria. Por ello, reafirmo mi decisión inquebrantable de no apartarme ni un solo instante de sus cristianos derroteros. El propio general Perón, en ocasión de su mensaje al Honorable Congreso de la Nación en el año 1950, dejó frases premonitorias que hoy tienen una tremenda vigencia, dado que las circunstancias de la lucha por la libertad siguen siendo las mismas. Dijo en la mencionada ocasión: la unidad nacional debe ser como la estrella polar para el pueblo argentino, la unión de todos,
única razón de la grandeza de los pueblos, la unidad nacional, para que cuando sea necesario sufrir, suframos todos, y cuando sea necesario gozar, gocemos todos también. La unidad nacional es la conciencia fundamental de todos en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la nación. Y en otro párrafo de su histórico mensaje expresó: y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Podrá quedar tal vez en nuestra patria alguien que no pueda concebir una nación justa, o algún astuto dirigente marxista a sueldo de intereses extraños a quien no le convenga nuestro justicialismo, porque le hemos hecho perder todos los argumentos que antes tenía. Quedará quizá algún viejo resabio de los monopolios que añore las épocas cuando se pagaba la traición y que no quiera saber nada con esta nueva Argentina que nosotros proclamamos económicamente libre. Y tal vez quede algún grupo de hombres sin patria y sin bandera que no pueda querer que seamos una nación políticamente soberana, desde la Quiaca hasta la Antártida y desde los Andes hasta las Malvinas. Pero ningún argentino de bien puede negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina sin renegar primero de la dignidad de ser argentino. Hoy, a 25 años de distancia de tan visionario mensaje, la egregia figura del general Perón surge de la inmortalidad, señalando al país el rumbo de su destino. Y el pueblo argentino, volcado máximamente en las urnas, dio el veredicto inapelable de su total apoyo a esa doctrina revolucionaria. Nosotros, sus sucesores constitucionales, recogemos el honroso legado y comprometemos nuestra vida y nuestro honor en mantener la línea de su obra y pensamiento, porque ese es nuestro deber para con la patria. Esa línea doctrinaria puede definirse exactamente así. Queremos ser una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Queremos la armonía entre los valores materiales y los valores espirituales, y la armonía entre los derechos del individuo y los de la sociedad. Y queremos realizar todos los principios y objetivos con la finalidad suprema
de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Como presidente de la República, vengo a reafirmar ante vuestra honorabilidad que somos fieles ejecutores gubernamentales de la generosa doctrina humanista que el general Perón forjó, con los ideales más puros y amados que alientan desde siempre en el alma del ser nacional. Porque los auténticos conductores de pueblo lo fueron por su sensibilidad y su capacidad de intérpretes de la realidad histórica y humana del lugar donde vino para cumplir su ineluctable cometido. De las circunstancias a las que pertenecían y de las que participaban, extrajeron los principios fundamentales de sus idearios y de sus acciones. Supieron ver y supieron escoger de lo particular, de lo propio y de lo inmediato, los valores esenciales y universales del mundo y de la vida. No fueron a buscar fuera de su entorno nacional el contenido para elaborar los códigos que debían regir la trayectoria vital de sus comunidades. La buscaron dentro, en la intimidad de la vida nacional y en la tradición espiritual que la conforma. Esto fue lo que hizo el general Perón, y así surgieron la doctrina y el movimiento justicialista que sustentan todos los actos de nuestro gobierno. Basados en estas premisas, es que hemos establecido el diálogo en la República Argentina, para que participen de él todas las fuerzas representativas de la nacionalidad. Diálogo constructivo del tiempo nuevo que estamos instaurando, de la revolución en paz que estamos realizando entre todos y que está encauzando a la nación por sus carriles, aunque su marcha triunfal pueda verse afectada por los lógicos inconvenientes de toda adaptación a sistemas organizados. Prueba evidente de esta conquista angular de nuestro futuro es justamente el recrudecimiento de los atentados que padece el país y que son instrumentados por los intereses de la antipatria. Si la marcha constitucional del gobierno popular no hubiera marcado un pronunciado avance, o si hubiera permitido que el pueblo continuara en su estado de letargo y ansiedad, de seguro que no habría en nuestra patria ninguna mano mercenaria lista para el crimen alevoso. Por el contrario, hemos jalonado el camino de la nación con múltiples realizaciones, que por su evidencia real han devuelto la sonrisa a los argentinos y la esperanza a las familias en todo el país. Prueba de ello son las múltiples manifestaciones que recibimos cuando tomamos contacto directo con el pueblo, tanto en la capital como en las provincias que hemos visitado. Esto sí que perturba a quienes tienen sus ojos colocados en nuestras reservas energéticas de materia prima y alimenticia. Pero mientras exista un argentino con sentido de nacionalidad y del deber, no habrá arma que pueda doblegar su servicio. Es bueno que los personeros del sometimiento y de la dependencia sepan que el pueblo argentino seguirá impertérrito su marcha hacia los grandes objetivos que se ha trazado. Seguiremos fortaleciendo cada día nuestra fe en nuestras instituciones.
en nuestras organizaciones, luchando cada uno de nosotros con nuestro particular enfoque de la verdad argentina, rivalizando solamente por entregar lo mejor de cada uno para el triunfo final y definitivo de la gran causa nacional que nos hermana. Nadie, sea cuales fueren sus ideales políticos, puede ya equivocarse sobre la actitud a asumir. O se está con la organización comunitaria y solidaria de la vida argentina, con la estructura democrática sobre la que se reconstruirá nuestra nacionalidad, o por el contrario, se está con los intereses espurios que buscan someternos y dominarnos en su exclusivo beneficio. Fundamentada nuestra acción en la filosofía humanista del justicialismo, que es patrimonio definitorio de la gran mayoría del país, debemos procurar por todos los medios mantener siempre presente la gran consigna: arribar felizmente a una comunidad organizada. Aquello que está débilmente estructurado se destruye con suma facilidad, sobre todo si la influencia que predomina atiende solamente los intereses sectorizados. Esa es la grieta por la cual el precioso contenido común se derrama y por donde penetran los agentes que disocian y paralizan, provocando la enfermedad en el organismo nacional. Para evitar que esta tarea disociadora prosiga con sus efectos destructivos, fue que el pueblo argentino votó masivamente una doctrina saneadora. Nuestros diarios esfuerzos tienden a la unidad de los argentinos, sobrellevando caprichosas situaciones de opiniones e intereses personales, con la tolerancia que todo gobernante que se precie debe tener, sin abandonar el timón de la patria, que es su real objetivo. No es tarea fácil dirigir a seres humanos, debido a sus múltiples concepciones de la vida, a sus motivaciones personales y a las presiones de sus intereses. Mucho más sencillo es empujarlos, pero casi invariablemente la rebelión es la meta final de este mal proceder. Como sabiamente decía el general Perón, al hombre hay que amarlo e interesarlo, luego convencerlo para lograr su apoyo, y el mejor de todos los métodos es el de aplicar siempre la verdad, prometer aquello que se pueda cumplir y predicar con el ejemplo, con los ojos puestos en la única meta digna de mover las voluntades humanas, la felicidad y la grandeza de la patria. La vida de un gobernante no es cómoda ni sencilla. Está plena de limitaciones. Por el contrario, es complicación y permanente sacrificio. Si realmente quiere servir a su pueblo, respetando la difícil misión que el destino colocó en sus manos. Es preciso llegar al cargo dotado de una amplia provisión de prudencia y de comprensión. La prudencia podrá convivir con los demás seres humanos, incluso con sus adversarios, evitando preocupaciones y disgustos personales. En tanto, mediante la comprensión, evitará las luchas estériles
y el desgaste innecesario de fuerzas, las que bien dirigidas serán útiles a la sociedad que gobierna. Y en tantos años de continua lucha y de observar las variantes de las pasiones políticas, tuvimos la suerte de preparar nuestro espíritu al lado de un insigne maestro de la conducción. La vida política podría definirse como el sistema de adaptación del pensamiento humano idealizado dentro del medio ambiente que lo rodea, el cual puede variar dentro de la lógica evolución existente entre el devenir, entre causa y efecto. La modificación cíclica u ocasional del medio suele crear dificultades que repercuten en el ideal básico, iniciando la búsqueda de la adaptación en los seres humanos. Estas situaciones constituyen un nuevo problema para amoldar la naturaleza humana dentro de la escala de valores y principios que el ideal contiene en su esencia de causa, expuesta en los cambios evolutivos como testimonios preponderantes de sus efectos. La experiencia y la historia nos demuestran fehacientemente que no es posible unificar realmente a los pueblos sin el concurso libre de sus voluntades, y ello se logra mediante la afirmación de un verdadero ideal transformado en conciencia nacional, allí donde converge el punto exacto del sentimiento patriótico y la fe religiosa por encima de todas las pasiones e intereses humanos. Los índices de valores morales surcan el cielo de las naciones en el tiempo, como expresiones de su propia grandeza, aunque la demostración de quienes destruyen y generan violencia sean más espectaculares que la de aquellos que en el silencio de la responsabilidad construyen para su patria. En el decorrer del tiempo solo se contabiliza lo positivo. Y como decía Fray Luis de León, nunca es durable lo que es violento, y es violento todo lo que es malo e injusto. Todo cuanto manifestamos está latente en nuestra obra de gobierno. Cada uno de los señores ministros ha evaluado sintéticamente a su área, quedando en las cifras estadísticas plasmadas en la reseña general de actividades desde el 1 de mayo de 1974 hasta el presente, las realidades prolíferas de un saludable avance en todos los terrenos. Hemos realizado mucho más de todo cuanto pudiera prometerse, y lo hemos hecho con grandes sacrificios, puesto que la situación económica del país no fue todo lo óptima que hubiéramos deseado al comenzar nuestra tarea gubernamental en 1973. La herencia ha pesado y pesa aún duramente sobre nuestros hombros, pero contamos con la fortaleza del maravilloso caudal de fe y confianza de un pueblo consciente del esfuerzo que el gobierno del pueblo desarrolla para reconstruir su grandeza. Aunque las diferentes áreas ministeriales han informado individualmente, quiero referirme brevemente a cada una de ellas.
Ministerio del Interior. La tarea que debió realizar el Ministerio del Interior fue ardua y difícil, dado que el panorama político se vio un tanto convulsionado. Pero la serenidad y la prudencia va corrigiendo las dificultades y todo está hoy encarrilándose por senderos de convivencia. Actitudes esenciales de la vida argentina son el culto a la paz, al trabajo y a la justicia. Por ello, todo lo que atente contra esas virtudes que caracterizan como personas, como comunidad y como nación, es extraño a nuestra tradición espiritual y procede de los intereses que han buscado siempre arrebatarnos nuestro destino de grandeza moral y material. Saben muy bien que vamos indefectiblemente hacia la Argentina potencia, porque la capacidad de desarrollo pleno de un país debe contar, en primera instancia, como contamos nosotros, con un pueblo espiritual y humanísticamente desarrollado. Desde el área del interior se trabajó intensamente en procura del diálogo con los partidos políticos, buscando la coincidencia nacional. De igual manera, se mantuvo estrecho contacto con ambas cámaras legislativas, y tal como el señor ministro lo expresara en su informe, el balance se torna positivo y el panorama nacional prosigue su marcha democrático, salvando las dificultades poco a poco. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En lo que respecta a la política internacional de la República Argentina, podemos decir con la satisfacción del deber cumplido que todas sus actividades han sido positivas y se han mantenido dentro de la tradición, de la tradicional vocación universalista de nuestro país, hermanados con el mundo en nuestro permanente sentimiento de libertad y respeto a la soberanía. El mantenimiento de relaciones con los estados extranjeros y la cooperación con cada uno de ellos en todos los campos en los que resulta viable, se han venido realizando sobre la base del principio de no intervención y el respeto a sus sentimientos religiosos y al pluralismo ideológico. Junto a las hermanas continentales hemos alzado vigorosamente nuestra posición irrenunciable de lograr la integración del continente latinoamericano mediante la fraternal cooperación mutua y un permanente diálogo. Tenemos la plena seguridad de que ha llegado para nuestro continente la hora de las grandes decisiones, a las cuales ninguno de los pueblos que lo componen puede quedar marginado. Como lo señalara el general Perón, la historia nos ha ofrecido con amplitud tres elementos fundamentales: nuestro tiempo latinoamericano, nuestro espacio geográfico y la valiosa calidad humana de nuestros hermanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha comprendido muy bien las ideas del general Perón y todo su accionar se ha encauzado en dicho sentimiento de unidad y universalismo. Así fueron tomando materialización aquellos conceptos del general cuando decía: la pertinacia en levantar fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de construcción de la sociedad mundial. Para construir la sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica
y sin imperialismos locales y pequeños. Esta es la concepción de la Argentina para Latinoamérica: justa, abierta, generosa y, por sobre todas las cosas, sincera. Las relaciones referentes al culto corresponden a la jurisdicción de este ministerio y son con las autoridades eclesiásticas sumamente cordiales, tal como corresponde a un gobierno cuyos sentimientos cristianos integran el sentido universal de la doctrina de Cristo. El permanente diálogo con los altos dignatarios de la Iglesia Católica nos permite conocer profundamente el sentir de sus feligreses, y una mutua colaboración nos ha brindado resultados inapreciables. Quiero destacar en esta oportunidad la extraordinaria acción pastoral de su eminencia reverendísima, el cardenal doctor don Antonio Cayano, quien siempre tendrá vigencia en el sentimiento religioso del pueblo argentino. Ministerio de Justicia. En lo que atañe al sector de la justicia, nuestro gobierno justicialista ha sostenido desde sus comienzos que a los efectos de la continuidad de los principios de justicia social que inspiran su labor, tuvieran vigencia no solo en el presente, sino también en el futuro. Era preciso que los mismos fueran fijados en normas jurídicas. Ello ha sido una constante preocupación del Ministerio de Justicia, y su fecunda labor, elaborada con prudencia y visión de futuro, merece nuestro reconocimiento. No escapa a nuestra comprensión las dificultades que han incidido sobre el ánimo de quienes, en momentos aciagos y difíciles, deben desarrollar sus patrióticas funciones judiciales. Así como en la casa de Dios existen múltiples, también en la patria existen múltiples ocasiones de servirla con la altura y la grandeza de ánimo que la hora de las definiciones requiere. Agréguese a todo ello, como elemento trascendente, la búsqueda de bases programáticas comunes que sirven para la elaboración de un nuevo texto constitucional que determinará la fisonomía institucional de la República. Esta tarea ha de cumplirse, como lo enunciara en su hora el general Perón, con el concurso de todos los sectores políticos y de las entidades dedicadas al quehacer jurídico e institucional. Se ha trabajado en el terreno de las leyes, comprendiendo que el paso del tiempo hace necesario un ajuste acorde con la evolución humana, y se han contemplado, tal como se lo ha expresado en el informe reciente, todos los aspectos concernientes al área del Ministerio de Justicia. Ministerio de Defensa. Corresponde internarnos en el área del Ministerio de Defensa, con su injerencia en las Fuerzas Armadas de la Nación, y sin poder soslayar el tema de la seguridad nacional. Cicerón decía: nada más opuesto a la justicia que la violencia. Nuestro país, como caja latinoamericana de resonancia, ha recorrido también en pocos años la experiencia mundial del avance del materialismo sobre la permanencia de los valores espirituales. El tránsito ha sido muy rápido y muy destructivo, pero la enseñanza que nos deja en medio de los desastres que produce son productivos. Nadie que medite con seriedad y con desapasionamiento podrá dejar de percibir que las armas que asesinan tienen unas manos
que aprietan el gatillo con la frialdad e insensibilidad que un cerebro lavado, un bolsillo cargado, una conciencia amedrentada y una cantidad de drogas en su organismo ejecutan, tienen mentes puramente materializadas que participan en el gran anticristo que las Sagradas Escrituras nos indican desde siglos. Perón los denominaba como la gran sinarquía internacional, y tenía razón. Hoy la máscara va descorriéndose poco a poco. La malsana euforia de la pólvora aflora de mil maneras. Los hombres vacíos se entregan hipnóticamente, no por razonamiento. Son simples formas que reniegan del Padre como el ángel caído lo hizo en su hora. Dentro del plano mundial es posiblemente en nuestro país donde el ser argentino ha expresado con mayor claridad su repudio a la esclavitud. Ello enorgullece mi espíritu y me brinda la fuerza necesaria para enfrentar a la antipatria con la fortaleza de una dignidad que no tiene más fronteras ni limitaciones que servir a Dios, a su patria y al pueblo que en su presidente confía. Ha sido un factor destacable en nuestro gobierno la absoluta identificación e integración de las Fuerzas Armadas al esfuerzo nacional. La vocación de servicio que anima a sus integrantes, puesta a prueba en duras y dolorosas contingencias, y su profunda compenetración en el respeto a la Constitución y a las leyes constituyen su mejor homenaje al pueblo de quien emanan. Quiero que dentro del magno recinto del Congreso Nacional se rinda un sincero y justo homenaje a los hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los políticos, a los gremialistas y a los civiles que con la entrega de sus vidas han marcado y sostenido el rumbo de gloria de nuestra patria con el coraje que todo argentino debe poseer cuando peligre el futuro, la soberanía y la dignidad nacional. Congreso de la Nación me permita solicitar un minuto de silencio en señal de respeto y homenaje para todos aquellos que dieron su vida por la patria, entre los que simplemente coloco al general Perón y a Eva Perón. Gracias. Ministerio de Economía. En el ámbito de la acción económica, el señor Ministro de Economía ha sido en su exposición bastante explícito al señalar las serias dificultades que el Gobierno se ha visto y se ve aún obligado a afrontar, tanto por situaciones adversas de orden interno como por el impacto de una crisis mundial generalizada, al mismo tiempo que en muchos aspectos imprevisible en su verdadera profundidad y dimensión. Creo innecesario, pues, distraer la atención de vuestra honorabilidad abundando en mayores detalles sobre el tema. Pero no puedo dejar de afirmar
que en medio de tales circunstancias el gobierno ha orientado su accionar con absoluta sujeción a la filosofía y a los principios fundamentales que informan la doctrina de nuestro movimiento, que podríamos resumir señalando que no hemos perdido nunca de vista sus objetivos fundamentales en procura de la liberación y la reconstrucción nacional, manteniendo inexorablemente la determinación de preservar y fortalecer el poder nacional de decisión, promover la creación de riqueza, asegurar su justa distribución, manteniendo el poder adquisitivo del salario y procurando una mayor participación de los asalariados en el ingreso nacional. Debo también señalar que toda esta política se ha desarrollado dentro de un marco de concertación, de acuerdo con las obligaciones asumidas en el Acta de Compromiso Nacional, con la plena y permanente participación de los tres sectores en ella involucrados: el Estado, los trabajadores, a través de sus organizaciones representativas. Naturalmente, quiero también señalarlo. Este esquema, tal vez por ser en su forma actual inédito en el país y por su propia complejidad, no ha funcionado con la eficiencia que hubiéramos deseado, evidenciando falencias e inconvenientes suficientemente conocidos. Pero no dudo de su mayor cohesión y perceptibilidad futura, en la medida en que cada vez más la conducta y la acción de las partes vayan acentuando su adecuamiento a la filosofía que inspiró su creación. Quiero concluir expresando mi más absoluta convicción que con el esfuerzo solidario y mancomunado de estos sectores y de todo el pueblo argentino, las dificultades que aún subsisten han de ser superadas, y nuestra patria y nuestro pueblo continuarán aún, no sin esfuerzo y con una responsable austeridad que debe comprender desde el Estado mismo a todos los sectores, sin excepción, su marcha segura hacia el destino de grandeza y felicidad al que tiene derecho y al que todos aspiramos. Ministerio de Educación. Con referencia al Ministerio de Educación, nuestro gobierno del pueblo tiene plena conciencia de que cada argentino debe tener su destino en sus propias manos, de manera tal que en el futuro no pueda culpar a la sociedad o a sus gobernantes el no haber adquirido la capacitación para manejarse en la vida. Tal como lo afirmaba un antiguo pensador, la buena educación de la juventud es la prenda más segura de la felicidad de un Estado. Cuando el ser humano se integra en el camino del conocimiento, puede asegurar que mediante su trabajo presente está edificando no solamente su futuro y el de su familia, sino que prepara la libertad de su vida eterna. El área de la educación fue recibida por nosotros en un febril estado de descomposición, donde la inoperancia y el descuido facilitaron el desorden y la anarquía, terreno fácil para el nacimiento de los vicios. Colegios y universidades perdieron la tradicional alegría del estudiantado para convertirse en refugio anárquico de la violencia y de la subversión. Hoy conducida el área educacional por hombres conscientes de la responsabilidad patriótica, van encauzando por los senderos correctos las vocaciones estudiantiles que el país necesita con suma urgencia en la búsqueda de su reconstrucción nacional.
los padres, los profesores y los mismos alumnos deben asumir responsablemente la preservación de la pureza de nuestra enseñanza, evitando que teorías ajenas a nuestra vida nacional intenten corromper nuestra sociedad y perturbar nuestra tradición cristiana. Ministerio de Trabajo. Al advenimiento del gobierno justicialista, el pueblo trabajador volvió a estar representado en el Poder Ejecutivo Nacional. Ello otorgó mayor calidez fructífera a las relaciones entre pueblo y gobierno, mediante el permanente diálogo con la entidad que los agrupa, que es la Confederación General del Trabajo. El resultado de una política de concertación, conjuntamente con las corrientes obreras y empresarias, nos ha permitido atravesar momentos de seria dificultad y arribar sin violencia ni enfrentamientos insalvables, tal como corresponde a verdaderos argentinos, a coincidencias donde cada uno de los integrantes del Acta de Compromiso Nacional aportaba su esfuerzo en bien de la nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación supo en todo momento observar la doctrina de justicia social que nos legara nuestro conductor y extremó sus esfuerzos para que los trabajadores vieran cumplimentados sus anhelos de mejoras salariales dentro de las posibilidades económicas del país. El contrato de trabajo es una conquista de alto mérito para el trabajador, que por su magnitud e importancia en la vida social debe ser cuidadosamente reglamentado para que el abuso no lo convierta en arma contraria a los intereses de los propios trabajadores. La labor fue meritoria, sobre todo porque debió realizarse en situaciones muy difíciles y contra presiones subversivas que aún intentan paralizar con su violencia las industrias del país. Debe el pueblo estar alerta contra el enemigo de la patria, recordando que solo el pueblo salvará al pueblo. Ministerio de Bienestar Social. Es cuestión evidente que las características especiales que se conjugan dentro del Ministerio de Bienestar Social, abarcando todas las gamas de la vida de una nación, pueden trasuntar en su permanente accionar un cierto marco de espectacularidad, sobre todo si sus integrantes son conscientes de la cristiana misión que deben cumplir. Es prueba de mérito y de profundo respeto por el pueblo argentino reconocer que el Ministerio de Bienestar Social ha cumplimentado su período de gobierno con sensibilidad y ejecutividad. Sus innúmeras realizaciones jalonan los pueblos de nuestro territorio y hasta el indio de nuestro suelo patrio ve llegada la hora de su reparación histórica definitiva. Cada una de sus secretarías de Estado ha cumplimentado sus programas en su totalidad y con evidente eficiencia, siendo sus resultados promisorios, pese a las lógicas dificultades que estamos atravesando. De esta manera, el gobierno del pueblo avanza en su programa de justicia social, cumpliendo paso a paso aquello que prometiera y gestara el general Perón. Anhelaba nuestro conductor ver sonrisas en las caras de los niños, erradicando la tristeza de la patria,
Quería ver la transiana, así como la seguridad de la familia de los trabajadores. Deseaba una juventud sana y fortalecida por el deporte, unida por lazos fraternales a sus hermanos de todas las provincias. Quería que nuestros seres humanos habitaran viviendas dignas y se radicaran las villas de emergencia. Quería un pueblo pleno de salud, feliz y creador. Esta labor que entre todos realizamos va conformando una nueva nación que se levanta orgullosa sobre la ceniza de un ocaso que por suerte quedó atrás para siempre. Ello nos inspira y fortalece para proseguir la lucha en todos los terrenos. Pero además deseo expresamente señalar ante vuestra honorabilidad en esta ocasión cuál es la óptica, cuál es la perspectiva con que un gobierno justicialista aprecia la misión del Ministerio de Bienestar Social, aventando así definitivamente toda otra posible interpretación. Nuestra doctrina, reitero, habla de una nación políticamente libre, socialmente justa y económicamente soberana. Pero esta enunciación implica un sometimiento distinto en el orden en que tradicionalmente se consideran, por ejemplo, los factores económico-sociales. Para nosotros, los justicialistas, el capital está colocado al servicio de la economía y ésta al servicio del pueblo. Nosotros queremos y reconocemos la necesidad de capitalizar a la nación, porque nadie puede repartir más de lo que tiene. Pero también reconocemos que ningún gobierno que se llame justicialista, por justicialista y por cristiano, acepte que se deba sacrificar a prácticamente una generación en aras del futuro. Para nosotros, pues, cuando decimos bienestar social, estamos refiriéndonos a nuestro supremo objetivo doctrinario, el de la justicia social. He dejado desprofeso para el final de mi exposición aquello que yo denomino el cimiento del edificio. Un gobierno es verdaderamente democrático cuando es claramente elegido por el pueblo y luego gobierna como ese pueblo quiere. Solamente con la unión estrecha de todos los estamentos que conforman la gran pirámide de la nación es posible arribar a estados de verdadera grandeza y felicidad en un país. El pueblo, ese amado pueblo, es en última instancia el verdadero sostén de la pirámide nacional. El pueblo es el cimiento de esta nación que va resurgiendo a pasos agigantados de los angustiosos estados de inseguridad que la dependencia creaba. Y ese pueblo está compuesto por seres humanos que trabajan y producen, por empresarios conscientes de la etapa que vivimos, y que sin dejar de lograr los beneficios de sus esfuerzos en el presente, fijan sus ojos en el inmediato porvenir de esta patria que surge como una esperanza para un mundo en permanente conflicto y necesidad. Y dentro de ese pueblo, una extensa gama de profesionales, de escritores, artistas y expresiones de todas las disciplinas que configuran la vida de una nación, van día a día y minuto a minuto diseñando la historia del presente y las factibilidades del futuro. Sin ellos, la nación sería un páramo sin vida.
un territorio dormido e infecundo. Pero con ello, en la plenitud de su conciencia nacional, todas nuestras más caras instituciones surgen radiantes y potenciales, demostrando al mundo que cada uno de nosotros somos capaces de cuidar, respetar y defender aquello que tan generosamente nos diera la providencia. Estas imágenes quedarán profundamente grabadas en lo más hondo de mi corazón, perfumadas con la esencia del reconocimiento. Y como el agradecimiento es la memoria del corazón, deseo destacar en este mensaje mi eterna obligación para con los compañeros trabajadores y las instituciones que los agrupan organizadamente por su permanente lealtad al general Perón y por la sacrificada comprensión de la difícil realidad económica porque atraviesa la patria en su necesidad de reconstruirse y liberarse. Y deseando que este año de 1975 sea una realidad, el año de la mujer, quiero pedirle a las mujeres de mi patria que están surgiendo a la vida como un maravilloso ramillete de inmortales siempre vivas, que sean en sus hogares el baluarte defensor de nuestra conciencia nacional, defensoras de la enseña azul y blanca por la cual han dado la vida a muchos patriotas. Quiero rogarles, sean la fuente de amor y de unidad que agrupe a nuestras familias en torno a la verdad cristiana de nuestras más caras tradiciones. Dentro de cada mujer se anida el sentimiento maternal, capaz de forjar las más grandes empresas, y en esta hora de los pueblos recuperar la conciencia nacional y los valores morales de nuestros jóvenes es tarea fundamental y sumamente delicada. Alguien dijo una vez, la familia, la casa paterna, es como una iglesia de orden natural, que rara vez niega un alivio y que prepara el alma a consuelos mayores. Y al finalizar mis palabras, quiero retornar al comienzo. Ofrecí mi primer mensaje al Congreso de la Nación como una dedicación a la patria. Y esta patria que yo concibo está latente en ustedes, que viven este presente, en los que partieron habiendo entregado su esfuerzo y en los que vendrán para conducir su destino. Para cada una de estas etapas elevo mi pensamiento a Dios para rogarle preserve nuestro andar en la vida y otorgue paz permanente a nuestra nación. Muchas gracias. La Asamblea y la concurrencia de pie han rubricado con prolongados aplausos la exposición de